Saludos mi gente de Verdad o Mentira Network. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Verdad o Mentira Network, el canal donde podemos comentar, analizar y opinar de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Como siempre, yo soy Jorge Reyes y a mi derecha Raúl Jiménez, el romántico. Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo están a todos nuestros suscriptores de Verdad o Mentira Network? La gente que hace posible que esto sea posible. Una vez más aquí al pie del cañón para debatir, opinar y analizar los temas que están en el tapete. Una ausencia de unos cuantos programas, pero regresamos de nuevo aquí. Sí, así, ahí hubieron personas que lo echaron de menos, pero estamos al pie del cañón haciendo un programa más. Bueno, para comenzar quiero hablar sobre lo que fue la actividad que se llevó en Miami con una cena de gala para la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo por el PDI y otros sectores. Allí dijeron presentes muchos empresarios y donde se hizo acompañar de su familia, donde ahí ustedes pueden ver su madre, su padre, donde estuvieron apoyándola, donde por primera vez dijeron presente y las cámaras pudieron mostrar su rostro con mucha felicidad. Y esto es el sentir de un pueblo, de los empresarios, de la diáspora de República Dominicana. Sí, así mismo es. Yo recuerdo en una entrevista que se le preguntó se le hizo la pregunta a Ramfis sobre qué opinaba su madre, Angelita, de su incursión en la política dominicana. Y él dijo en esa oportunidad que no estaba muy del todo bien de acuerdo, porque ella decía que se concentrara en otras cosas. Y el mismo Ramfis es quien le dice a su madre que no podía hacerlo, porque él tenía que ir en el frente de la lucha por el rescate de la República Dominicana, y verla en esa actividad es algo que nos llena a nosotros de mucha alegría, porque sabemos el esfuerzo que está haciendo esta mujer para salir en este tipo de actividades, ya que tenemos una opinión de comentaristas, analistas políticos y comunicadores agresiva con el tema de la era de Trujillo. Y yo creo que ni Angelita ni Ramfis Domínguez Trujillo tienen culpa de lo que pudo haber hecho el padre de ella y el abuelo de Ramfis Domínguez Trujillo. Y que hubo un comunicador, yo vi los videos, que hablaba de un llamado perdón. Entonces, el perdón debe de ser siempre la principal opción que tenemos nosotros los seres humanos, porque nuestro Señor Jesucristo nos mandó a perdonar 70-27. Y estas personas no estuvieron presentes, creo yo, en las decisiones que pudieron marcar algún acontecimiento de la era de Trujillo. Fíjate que es bueno que tú toques ese tema, porque quiero abundar un poquito en cuanto a este tipo de opinión. Siempre juzgamos a las personas, y muchas veces a las personas que no tienen nada que ver con esa época. Por ejemplo, siempre todos los gobiernos gobiernan a través de un patrón a seguir, y es porque, por ejemplo, las épocas son las que marcan las que definen la historia. Las que definen la historia, ¿no? Y también un estilo de gobierno. Por ejemplo, si en aquel entonces, por ejemplo, cuando Rafael Leónidas Trujillo, hay que ver quiénes estaban también gobernando para esa época. Ese era el sistema de gobierno. Ese era el sistema de gobierno. Ahora voy a abundar un poquito en esto, y es que todos los gobiernos tienen su patrón de dirigir la nación, que son de las partes negativas. Por ejemplo, el gobierno de Jorge Blanco, cuando se le hizo la huelga aquella, hubieron muchas personas que perdieron la vida. Vamos a decir así, los 12 años de Balaguer. El gobierno presente en donde estamos también tiene su parte oscura a nivel de gobernabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Ramfis Domínguez Trujillo, estamos hablando de una generación diferente
donde hay una cultura diferente. Hay que ver que Ramfis Domínguez Trujillo es una persona que nace en los Estados Unidos, vamos a decir así, en contra de su voluntad, o sea, de los padres, porque tuvieron que salir del país. Pero hay que ver dónde estudia Ramfis Domínguez Trujillo, cuáles son sus ideales. O sea, en cuanto a ideales políticos, podemos decir que Ramfis Domínguez es el ejemplo a seguir. Mira, eso que tú acabas de plantear es el sentir ahora mismo, diría yo, nacional en el pueblo dominicano. Y te lo digo porque ayer, precisamente, en un elevador, a una señora de ya una edad un poco avanzada, se nos acerca un muchacho joven, dominicano, y nos pregunta: ¿ustedes son dominicanos? Decimos sí. ¿Por quién van a votar ustedes? Cada quien expresa en ese momento hacia quién iría su intención del voto en el 20. Y la señora le responde al muchacho: mira, mi hijo, yo te puedo decir que viví la era de Trujillo y luego a la era sin Trujillo. Esas son las palabras de la señora textualmente. Y te puedo garantizar que si hoy en día se está invocando el nombre de Trujillo, es porque nosotros como nación estamos muy mal. Y te voy a ser sincera, yo voy a votar por el nieto de Trujillo, por Ramfis Domínguez Trujillo, porque yo añoro la paz, la tranquilidad y la estabilidad de mi país. Aquel joven agacha la cabeza y dice: wow, sus palabras me llegan, porque últimamente lo que he visto es las intenciones de ser presidente de Hipólito, Danilo y Leonel Fernández. Bueno, yo me pongo a pensar y digo, es que todo el tiempo se ha querido venderle al pueblo de que solamente hay 3 opciones de gobernantes en nuestro país, o 4 vamos a poner, y que tú tienes que enfocarte en estas 4 personas, pero estas 4 personas que ya se han mencionado tuvieron su cuota de poder y han sumergido, cada uno de ellos ha sumergido históricamente, hemos visto a la República Dominicana en crisis de las cuales nuestro país no ha podido reponerse. Hoy en día vemos como un funcionario del Banco Mundial dice que le preocupa el endeudamiento público que tiene nuestro país. Hoy en día vemos como Ignacio Paliza, diputado por el PRM, o senador por el PRM, dice que la forma como se está manejando la República Dominicana en cuanto a la deuda, en cuanto a la educación, debe de preocupar a todo el mundo, porque nos estamos encaminando a convertirnos en un país que usted en 5 o 6 años usted no lo va a reconocer, donde va a imperar la delincuencia, donde va a imperar la pobreza, la falta de educación, la falta de salud. Entonces, es por esto que, como tú acabaste de apuntar, la gente se fija en el discurso de Ramfis Domínguez Trujillo. La gente no se está fijando en lo que pasó 60 años atrás, en lo que pudo haber pasado si los Trujillos se hubieran quedado en la República Dominicana. Y en esa actividad de Miami, usted ve cómo la gente va donde Angelita. Y yo lo traduzco de esta manera, es como si fuera hacia los pies o hacia los brazos del mismo generalísimo, porque añora lo que pasaba en ese tiempo, independientemente de los crímenes, independientemente de todo. Pero ya es otra época, como tú acabas de decir. Ya es una época donde la opinión pública tiene mucha participación, y lo podemos ver con las redes sociales. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Hoy en día Ramfis Domínguez Trujillo, hasta los mismos comunicadores opositores a él, quienes hace 4 o 5 meses decían que no, lo están viendo ya como una opción de poder. Muchos no lo han dicho en público, pero otros lo han expresado indirectamente, porque nosotros somos personas que sabemos ver entrevistas, escuchar radio y leer periódico.
Fíjate que muchas gentes en las redes sociales están subiendo videos, fotos, haciendo recordar el tiempo de esa era de Trujillo, cuando ya han pasado 50 y tantos, 59 años después de, cosa que esa historia la conoce todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que estamos viviendo una época diferente, pero también tiene sus partes negativas. Cada vez que aprovechamos de subir un video, una foto de ese régimen, estamos ignorando de cosas que están pasando en el momento actual. Por ejemplo, el pueblo habitado por muchos haitianos, donde hay haitianos que culturalmente están degradando la república, donde se está viendo mucha criminalidad, asalto, entre otras cosas. Por ejemplo, malversando el pueblo dominicano, los fondos, donde ahí están, por ejemplo, muchos funcionarios acusados sobre el caso de Odebrecht, entre otras cosas. ¿Por qué no aprovechar el tiempo y defender nuestra patria? Porque estamos viviendo en un momento difícil, donde las noticias no son muy buenas, que digamos, para el futuro de nuestra generación que viene. De verdad que eso me indigna cuando aparecen comunicadores que obvian ese tipo de comentarios, haciendo caso omiso, y vemos cómo estamos perdiendo la patria. Ramfis Domínguez Trujillo ha sido la persona que ha mantenido un discurso con recuperar la patria. Entonces hay personas que de otros partidos políticos donde quieren hacerle ignorar eso, pero es que el mal ha llegado tan lejos que entre ellos mismos se acusan uno a otro. Por ejemplo, ahí podemos ver una encuestadora donde hace una evaluación sobre la candidatura de Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader, entre otros, donde coloca a Leonel Fernández con un 46 o 48%, a Danilo Medina con un 36% y Luis Abinader con un 16%. Pero es que el PDI está ahí, está el candidato. ¿A qué se debe eso? Que no quieren mencionar a Ramfis Domínguez Trujillo en las encuestadoras, porque el pueblo lo manifiesta día tras día a través de las redes sociales, y tú sales a hacer una encuesta o un sondeo y Ramfis Domínguez Trujillo en televisión, en radio, le lleva la delantera. Entonces, ¿por qué no se pone en esa encuestadora? Esa encuestadora, como dicen, ha sido manejada por Leonel Fernández, por la Funglobe, y siempre da como ganador o quien lleva la delantera a Leonel Fernández, cuando el pasado domingo pudimos ver esta concentración que hizo Leonel Fernández, donde allí muchas gentes del comité político y del comité central le faltaron. Dijeron que en el Palacio de los Deportes estaba abarrotado y que había quedado gente afuera, donde en el video que yo coloqué anteriormente se veía que había espacios vacíos. Entonces, ¿de cuál 48% es que me están hablando? Porque esos son manejo de la comunicación, porque todos los comunicadores hoy en día pagados hacen comentarios de que el presidente, de que el candidato está por encima, cuando el pueblo dominicano ve lo contrario. Fíjate, esto siempre ha sido una estrategia no solo de República Dominicana, eso que tú acabas de apuntar, ha sido una estrategia mundialmente puesta en práctica. Recuerdo que en las elecciones de 1800 en los Estados Unidos, cuando Thomas Jefferson aspiraba a la presidencia de los Estados Unidos, tuvo que enfrentarse a un periodista quien lo estaba amenazando con sacarle información que lo iba a comprometer
para sus aspiraciones a la presidencia, con los amoríos que él tenía con la esclava con la que tuvo 7 hijos. Porque siempre se ha usado que los medios de comunicación son los que colocan el menú y los votantes son los que eligen qué van a coger de ese menú. Y esto se practica en República Dominicana. Tú me presentas a Lionel, me presentas a Hipólito, a Abinader, a Danilo Medina, pero no me vas a presentar al candidato a que todo este grupo está opuesto, que es Ramfi Domínguez Trujillo. Y si usted abre las redes sociales o cualquier programa de televisión y hace una encuesta o un sondeo, no va a perder Ramfi porque no ha perdido ninguno. Entonces, hoy en día los medios de comunicación, los medios de prensa escrita, radial, han perdido el control sobre la opinión pública porque las redes sociales le han brindado el poder a la sociedad civil, a la opinión pública civil, de expresarse también. Antes los medios de comunicación separaban a una persona o 2 personas y emitían un comentario, un juicio, un criterio, y todo se quedaba ahí, nadie podía decir sí o no. Ahora muchos programas optan por no transmitir en vivo su programa por el temor a la opinión pública inmediata del pueblo. Usted dice eso es rojo y aparecen 17 personas que saben que no es rojo y le van a poner que es azul. E inclusive le van a mandar los datos y las pruebas para que usted se dé cuenta que eso no es rojo, que es azul. Y a eso le tienen miedo. Ramfi Domínguez Trujillo no necesita de encuestas para que el pueblo se dé cuenta quién es, que es él el que está ahora mismo adelante en la preferencia del pueblo dominicano. Porque como tú acabas de decir, han ocurrido 20.000 incidentes donde se puede atacar al gobierno, pero ningún organismo de oposición o equipo de oposición se ha enfrentado al gobierno. Ahí está el tema de las mochilas y la hermana del presidente. Esto, dime cuál ha sido la participación del PRM, de la participación de Guillermo Moreno, la participación de la Marcha Verde y de todos los organismos de oposición. Ninguno se ha pronunciado sobre este tema, ni se le ha dado el seguimiento que se debe a este tema. Ahora, yo quiero que tú veas al doctor Ismael Reyes Cruz y a los demás miembros del PDI, incluyendo el mismo Ramfi, cómo se han expresado sobre este tema, enérgicamente. Y han dicho qué es lo que hay que hacer: someter a la hermana del presidente a la acción de la justicia. La Procuraduría no lo va a hacer. Fíjate, vámonos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre este caso y la ley de partido. Así que manténgase en Verdad o Mentira Network. Cuando regresemos vamos a tratar ese tema. Saludos mi gente de las redes sociales. Yo soy el General Jorge y desde Times Square, New York City, la capital del mundo, quiero invitarte a que te suscribas a Verdad o Mentira Network. Verdad o Mentira Network, tu canal de YouTube, donde podemos comentar, opinar, interactuar y muchas cosas más. Verdad o Mentira Network es la comunicación del siglo XXI. Así que te invito a que te suscribas y le dé a la campanita. Verdad o Mentira Network. Seguimos en Verdad o Mentira Network, tu canal de YouTube, donde podemos hablar, opinar y analizar todo lo que está aconteciendo en República Dominicana y el mundo. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando sobre la ley de partido. La ley de partido es una ley que ha limitado al pueblo dominicano en sus expresiones. Yo siempre he dicho que hay que respetar al prójimo o a los funcionarios en cuanto a ofensa, palabras degradantes. Pero el pueblo dominicano tiene que expresarse. Por ejemplo, las redes sociales ha sido una plataforma donde el pueblo se manifiesta y expresa a su forma. Digo a su forma porque hay personas que son muy agresivas y eso es lo que ha podido aprender el pueblo. O sea, el pueblo en cierta forma ha sido un poco ignorante. Digo ignorante porque ignora algunas leyes
no estoy usando palabras despectivas, pero es el sentir del pueblo dominicano cuando ve que hace una acción el gobierno y no le agrada. O sea, las redes sociales viene siendo el desplazamiento de muchos comunicadores a nivel radial y televisivo. Hay que reconocer que los que están en la radio y en la televisión son los que llevan el mensaje al pueblo, pero el pueblo ya no está creyendo mucho porque están ignorando muchas cosas los comunicadores, o lo están haciendo adrede porque ya la gente no cree mucho en la comunicación, porque ya la gente se levanta en la mañana y publica algún hecho lamentable o algo que no está de acuerdo. O sea, la ley de partido van a limitar el pueblo, pero también va a limitar la oposición dentro del Senado y de la Cámara de Diputados, porque cuántos legisladores no se han expresado de manera despectiva con otro partido. O sea, le va a caer también la ley a esas personas que son las que promulgan la ley. Por ejemplo, ahí estuvimos viendo un programa de televisión donde se hizo un comentario en el show de mediodía y a Iván Ruiz, y ya le llegó un comunicado donde él dice que él tiene el dinero y el poder para combatir esto, pero una persona infeliz del pueblo que se expresa de la forma como lo hace, ¿cómo vas a resolver eso? Fíjate algo, la ley de partido es un traje hecho a la medida para aquellas personas que quieren limitar la libertad de expresión, que es un derecho del ser humano, y la democracia. En República Dominicana, ustedes ven que la constitución de nuestro país siempre se ha modificado a favor de las personas que quieren gobernar nuestro país eternamente. En República Dominicana hemos visto que ambas cámaras, tanto la Cámara del Senado como la Cámara de Diputados, en su historia, lo único que ha hecho es aprobar leyes en beneficio de las personas que quieren cogerse el país eternamente. Y esta ley es un ejemplo de ello. Pero lamentablemente es una ley que llega tarde, es una ley que no es moderna para estas personas, estos perdurarios, estos dictadores de traje blanco. Porque siempre se ha visto que los dictadores, nosotros lo vemos con trajes manchados de sangre, estos dictadores vestidos de ángel de luz. No tomaron en cuenta muchos factores, y uno de ellos es la libertad que tiene el pueblo a través, como tú dices, de las redes sociales, donde hoy en día el pueblo prefiere dormir al lado de su celular que dormir al lado de un radio o de un televisor como se usaba antes. Usted se levantaba a las 6 de la mañana a escuchar lo que se decía en esos programas donde existían estos grandes tribunos, personas que tenían una opinión que para el pueblo era palabra de Dios. Hoy la persona prefiere mejor alar su teléfono celular y escuchar de otro ciudadano común, como tú acabas de apuntar, la narrativa de un hecho, o escuchar la opinión sobre algo que tiene otro dominicano. Y por eso nosotros en este programa hablamos como habla el pueblo. Aquí nosotros no venimos a hablar con frases de academias, ni términos de salones imperiales. No, nosotros venimos aquí a hablar como habla el pueblo. Y por eso este programa es la voz autorizada tanto en los Estados Unidos, en Europa, como en República Dominicana, porque hablamos el lenguaje del pueblo. Y eso es lo que nos ha hecho crecer. Fíjate, ese comunicador que tú acabas de mencionar, Iván Ruiz, en su programa de televisión ha sido felicitado en público por el presidente de la República, Danilo Medina. Y en su programa de televisión ha permitido, Iván Ruiz, que personas que se identifican con el gobierno y que defienden lo indefendible del gobierno, porque hay cosas que usted puede defender del gobierno, obras físicas, materiales, acciones del gobierno, usted lo puede defender porque están ahí, y nosotros como opositores no lo podemos negar y hay que decir si es cierto. Pero cuando usted ve un comunicador que hace énfasis en defender lo indefendible, es una bocina. Y yo he visto que Iván Ruiz le ha brindado la oportunidad. Entonces ahora Iván Ruiz, qué coincidencia que sea la primera persona
prácticamente de los medios públicos que reciba una notificación de la llamada ley de partido. Todo esto es un mareo. Todo esto es una especie de mareo. Para tomar algunos ejemplos, para hacerle ver a los, como él acaba de decir, porque ese discurso, yo tengo el dinero para salir de ahí, pero tú que no tienes nada, no diga nada, porque te van a meter preso, van a poner una llave de chocolate y le van a poner en el sol, y tú no tienes con qué pagar. Mírame a mí que soy rico, yo tengo para salir de esto. Pero eso es para amedrentar al pueblo, porque yo sé ver entrevistas, escuchar radio y leer periódicos. Ahora bien, ¿por qué no meten preso a un Marino Zapete, a un Percival Peña? ¿Por qué no llevan preso a un Manny Solano? A muchísimas personas más. ¿Por qué no? Porque el gobierno sabe leer y sabe dónde dice peligro. Fíjate que yo estuve viendo una entrevista que le hizo Consuelo de Pradel a Ramfis Domínguez Trujillo, donde entre todas las preguntas dice que qué bueno es vivir con democracia. Dice, porque si no, tú no estuvieras aquí hablando. Mira cómo tú estás hablando en contra del presidente. Entonces, hacen un mes o 2 meses esa entrevista. Hoy en día la ley del partido está coartando a la población a que se exprese. ¿No viene siendo entonces la misma dictadura? Mira, fíjate algo. En 1961, cuando muere Rafael Leónidas Trujillo, una parte de la población del pueblo dominicano se levantó esperanzado de una nueva era, del surgimiento de la llamada democracia. Y yo invito a todos los románticos, a todos esos románticos que dicen que nosotros vivimos en una democracia, a que primero busquen el concepto de la palabra democracia, luego se enfoquen en países del mundo que tienen una democracia a 100%, no una democracia a 45% ni a 35%, o un simulacro de democracia como lo vive nuestro país. Y por último, que me digan en qué época nuestro país ha sido demócrata. Porque luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, se celebraron unas elecciones y ¿qué pasó? Un golpe de Estado. Luego vino una guerra en 1965 y luego vino desde 1966 hasta 1978 una de las eras más sangrientas de la historia de nuestro país. Los 12 años de Balaguer y como tú apuntabas al principio del programa, luego vinieron los 8 años del PRD, donde por una simple huelga se mandó a ametrallar al pueblo en 1984. Y después de ahí entonces nosotros vemos cómo se burlan de la voluntad del pueblo dominicano en las elecciones, con 2 elecciones de manera consecutiva donde le robaron la intención de llegar al palacio a un pueblo. 1990 el fraude electoral famosísimo contra el gobierno del PLD y el candidato Juan Bosch, y 1994 el fraude contra el doctor José Francisco Peña Gómez. Y luego ni hablar de ahí para adelante. Entonces, Consuelo de Pradel y entre otros comunicadores cada día siguen perdiendo más adeptos y la gente cree menos en ellos. Por eso es que en esos programas de televisión hay 3 anuncios de una empresa privada y hay 17 de las empresas del gobierno y de funcionarios del gobierno para poder mantenerse. Y ellos mismos lo han dicho. Y tú ves hoy en día cómo ellos mismos, colegas del bocineo, se acusan en medios de comunicación que tú eres bocina, no, que tú coges de aquí, que tú favoreces a fulano, pues habla de fulano, no, que ese grupo es mío. Porque ya cuando el pueblo es como las aguas contenidas por una represa, que llueve mucho, llueve, y va creciendo y va creciendo. Y lo estoy diciendo con palabras llanas, yo no sé nada de hidroeléctrica, ni de presas, ni nada de eso. Pero sí sé cómo se maneja cuando la presa sobrepasa las aguas que puede mantener contenidas. Hay 2 formas. O usted desahoga la presa abriendo compuertas y le deja salir un poco de agua, o usted espera que el poder de la naturaleza, que al final siempre gana, le eche abajo esos muros y se le vuelvan caos, porque usted no quiere ver un río revolteado después de haber sido contenido.
Y eso es lo que está pasando. Después de los comerciales seguimos en Verdad o Mentira Network. Así que a regresar. Saludos mi gente de las redes sociales. Yo soy el General Jorge y desde Times Square, New York City, la capital del mundo, quiero invitarte a que te suscribas a Verdad o Mentira Network. Verdad o Mentira Network, tu canal de YouTube, donde podemos comentar, opinar, interactuar y muchas cosas más. Verdad o Mentira Network es la comunicación del siglo XXI. Así que te invito a que te suscribas y le dé a la campanita. Verdad o Mentira Network. Seguimos en Verdad o Mentira Network. Gracias por permanecer ahí con nosotros. Estamos hablando hoy de lo que está aconteciendo en República Dominicana políticamente hablando. Pues estamos hablando de lo que es las limitaciones de la ley de partido, donde está coartando a la población a que se exprese. Déjame decirte, Raúl, que hay cosas que tú las mantienes ocultas, pero llega el momento donde tienes que hablar y decir la realidad, porque como tú acabas de decir hace un ratito, cuando una represa retiene el agua y llega a su límite, o si no le abre la compuerta, para que se haga un poquito, entonces para evitar de que reviente. ¿Por qué digo esto? Porque hay medios de comunicaciones donde grandes analistas políticos, de la calidad voy así a hacer mención de Julio Jacín, donde dice que el gobierno ha llegado a un extremo donde las cosas están saliendo de su límite, de sus manos. De sus manos. Entonces, por ejemplo, vemos gente que están vinculada al caso de Odebrecht, entre otros, y están haciendo salida del país, donde están buscándole una salida mediática, y el problema continúa allí. Por ejemplo, yo voy a recordar un caso de Fulgencio Espinal. Fulgencio Espinal fue una persona que era del gobierno de Jorge Blanco, del PRD, donde manejaba a la Lotería Nacional, y por asunto de enfermedad tuvo que salir del país. Pues Fulgencio Espinal se quedó viviendo en España por un buen tiempo, donde después, años después, falleció. Esta es la salida mediática que le buscamos al país, pero el problema continúa en el país. Entonces son de las cosas que a veces yo digo, sí, es bueno que tú digas muchas cosas para que te crean, pero las evidencias son otras. El caso de los dos candidatos de lo que es el PLD, cuando uno saca la cabeza, entonces le reclama o le saca a la luz pública un problema que tuvo. Pero hay otro entonces que también se manifiesta de esa forma. Ahora, qué irónica es la vida. No quería mencionar el caso de las mochilas, cuando ese video sale de San Juan. Fíjate algo. Hay que recordar la ciudad de Troya. Era una de las ciudades más protegidas. Una de las ciudades más protegidas del mundo, que nos enseña la historia. Y los griegos, con un simple caballo de madera, lograron entrar de manera fácil, porque le abrieron las puertas dentro de la ciudad, y dentro de ese caballo entraron unos guerreros y le abrieron las puertas a los demás guerreros griegos para que entraran a la ciudad de Troya. Y todo el mundo conoce la historia de la mitología griega, cómo nos describe ese acontecimiento. Yo creo que el caballo de Troya del pueblo dominicano son estas mochilas, porque como tú acabas de apuntar, se habló de Odebrecht, se ha hablado de las ISOES, se ha hablado de los tucanos, se ha hablado de Punta Catalina, de muchísimas cosas, pero el pueblo no tenía la forma de cómo entrarle al gobierno, porque el pueblo no va a manejar documentos de ese nivel para tú decir, pero tenemos aquí unos contratos, tenemos aquí unas licitaciones, no, nada de eso. Fíjate,
cada vez que yo veo que hay un hecho de esta magnitud, de esta forma, a veces me siento como indignado, avergonzado, porque son de las cosas que pasan como cultura entre nosotros. O sea, siempre no pasa una semana cuando hay un comentario negativo entre nosotros. Siempre estamos enseñándole al mundo de que nosotros no somos compatibles ideológicamente. Eso nos hace más débil ante la unión pública. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Haití. Hace una semana sacaron al aire a las redes sociales un video donde dicen diputados y funcionarios del gobierno en la frontera, el pueblo haitiano le están facilitando, le están dando armas de alto calibre. O sea, la población que no son militares. Eso deja dicho muchas cosas. Por ejemplo, si el pueblo dominicano o el gobierno de República Dominicana está en estos tipos de problemas, hay una debilidad. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando otra nación? Aprovecharse de ese tipo de conflicto interno dentro de los mismos dominicanos, que no llegamos a un acuerdo. Eso nos hace más débil, eso nos hace a nosotros vulnerables. Y es bueno de que el pueblo dominicano sepa de que nosotros no estamos colaborando, porque siempre queremos decir que ok, somos nuestros hermanos. Eso yo lo entiendo, pero Haití se está quedando solo. Vamos a hacer todo una misma isla. ¿Con cuál es la intención? Porque no va a haber dominicanos que va a entrar directamente a Haití, sino dentro de República Dominicana. Cosa que quiere dejar dicho que económicamente nosotros no estamos bien para recibir una nación donde es mucho más pobre que nosotros, para tener que encarar una situación económica de esta magnitud. Sí, hay otros medios, hay otra gente que no le importa nada o hacen caso omiso. Pero nosotros como dominicanos, ¿hacia dónde vamos a llegar si nosotros no hacemos un medio viable de cómo comprendernos, cómo podemos nosotros decir, ok, estamos mal en este sentido? Mira, hay mucho problema económico, mucho problema de narcotráfico. La sociedad está sumamente dividida. El pueblo dominicano está a la deriva. ¿Cuál es el futuro que nos espera a nosotros? Fíjate, general, nuestro país está lleno de reyes montesinos. Aquel hombre que dijo que iba a echar su voz al agua para que los peces la escucharan, ya que los seres humanos no querían prestar atención. En nuestro país hay muchos hombres y mujeres que todos los días, a través de medios de comunicación, redes sociales y cualquier plataforma que sea utilizada para llevar mensajes en cantidades masivas, expresan su pesar por la situación que vive nuestro país, y porque nuestro país es como una carreta que va a la deriva. Pero nadie les escucha, porque cuando un político de una región se calienta, lo único que hacen es llaman al plan social de la presidencia o a los comedores económicos, y con los mismos recursos del Estado reparten 10 o 12 cajas de comida, dan unos cuantos almuerzos gratis, ponen una guagua con internet para que la gente se conecte, o le hacen unas llamadas patronales, invitan a unos artistas urbanos, dan unas cuantas botellas de romo, y ya ahí se olvida todo. Y te pongo esto por ejemplo porque hubo un fin de semana que hubo mucha chabacanería, muchas discusiones a través de las redes sociales, mucho mareo, muchas distracciones. Pero el lunes la gasolina subió amaneció por las nubes.
Y la gente no se dio cuenta de que no fue el lunes, que esto pasó el fin de semana. Al igual que la propuesta del presidente a ambas cámaras, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara del Senado, de promover una ley para una supuesta amnistía fiscal, que cualquier persona que tenga una cantidad de dinero que no ha justificado pueda justificarla ahora en estos momentos. También está ahí la intención de colocar nuevos jueces y nuevos fiscales, promovida también por el mismo presidente de la República. Todas estas cosas sucedieron durante este fin de semana, donde el pueblo dominicano, especialmente la juventud, quien es que más navega a través de las redes sociales, estuvo distraída en fiestas patronales, bochinches en Instagram y todo esto. Y la voz de los opositores, de los profetas que llevan el mensaje de salvación a nuestro país, fue ignorado en gran parte. Pero también este fin de semana, que recién finalizó, o esa semana, se filtró la información de que la nueva embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana recibió un comunicado del Departamento de Estado de que tenía que jalar a capítulo a República Dominicana para que estos explicaran por qué ellos hicieron una negociación con China y rompieron relaciones comerciales con Taiwán. Eso nadie le dio seguimiento a través de los medios de comunicación. Y la gente no sabe lo que implica esto. Y yo le voy a hacer un poquito de historia para retorcer el tornillo de la historia, como dice mi amigo Percival. Ustedes saben por qué llegó la crisis de los misiles de 1962. Porque Cuba, la recién instaurada Cuba de Fidel Castro y el socialismo, permitió que un enemigo de los norteamericanos colocara una base militar cerca de las costas de la Florida, los rusos. Y de ahí le vinieron muchísimas sanciones a Cuba. Y ustedes ven cómo está Cuba y cómo ha vivido Cuba, donde te dan 23 libras de arroz para un mes, donde hay muchísimas limitaciones, donde los cubanos han pasado muchísima hambre y han tenido que salir de Cuba en balsas por las sanciones y el embargo político y comercial que le impuso los Estados Unidos. Ahora, República Dominicana se encuentra en condiciones de que se le apliquen sanciones internacionales por los movimientos antojizos de los que gobiernan nuestro país. Hágase usted la pregunta. En estos momentos China y los Estados Unidos están en medio de una guerra comercial. ¿Va a aceptar Estados Unidos que China le implante una base en República Dominicana a los norteamericanos? Los norteamericanos se van a mover primero y van a sancionar adelante. ¿Y sabes el dinero que le debe República Dominicana a Estados Unidos? Nuestro país está empeñado. Entonces, dominicanos, despertemos. Dominicanos, despertemos. Porque nuestro país está mal. Y como dijo un comunicador que me identifico con él, estamos en la tierra de los ciegos y guiados por tuertos. Fíjate que para finalizar, que yo quería puntualizar algo, y es que República Dominicana estructuralmente tiene un crecimiento en lo que podemos ver visualmente a nivel de edificios, carretera, entre otras cosas. Claro que sí, pero hay que ver a costa de qué. El país está sobrevaluado, endeudado hasta la taza. Endeudado. Entonces el país no está produciendo para pagar esto. O sea, estamos viviendo endeudándonos. Como el comparón del barrio. ¿Me entiendes? O sea, no produzco para pagar los intereses, pero sigo cogiendo más prestado. Porque tengo que estar en la chelcha, en la discoteca, con la prenda y esto, no me puedo salir. Entonces, el país sobrepoblándose,
de otras naciones donde la canasta familiar está muy por encima del salario mínimo. O sea, repite eso. Digo yo que... Pero repítelo con fuerza, con fuerza. Fíjate. Me gustaría que tú lo repitas. Eso que tú acabas de decir a los románticos que dicen no, que la inflación ha bajado. Bueno, de hecho, atención, Eury Cabral. Dicen que el país tiene un crecimiento de un 6%. Pero ¿dónde está el crecimiento cuando la canasta familiar está muy por encima del salario mínimo? Donde la empleomanía está siendo compartida, donde no se hace valer la ley de 80-20. ¿Quiénes están haciendo y jugando un papel importante? La diáspora dominicana. Entonces nos quieren obviar a nosotros y muchas veces acusarnos. Si hay un crecimiento de un 6%, yo considero y creo que la economía de República Dominicana tiene que estar estable. General, es que si no es por nosotros los que estamos en el extranjero, muchos dominicanos hoy en día se estuvieran tragando un cable. Porque esas remesas que mandan los dominicanos aquí, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ese dinerito que llega semanal, mensual, quincenal o cuando sea que llega, es el dinerito que espera todo dominicano que tenga o no tenga familia en el extranjero. Porque como tú acabas de decir, una canasta familiar que yo vi en un periódico de lo que más ha subido un 14%. ¿Cómo puede vivir un dominicano? Como tú acabas de decir, llegan los extranjeros de países peores, en peores condiciones que los nuestros, y que nosotros no estamos muy lejos para que después nos diga uno, mira, ve que tú te cantas y te lloras, que vienen de países peores que los de nosotros. Sí, pero nosotros no estamos muy lejos de alcanzarlo. Fíjate algo que yo quiero. Y cogen los trabajos, general, por menos dinero que un dominicano. Continúa. Fíjate que yo quisiera como que las estadísticas económicas sobre los dominicanos ausentes que van a vacacionar en el verano, porque antes se vacacionaba antes en diciembre, ya la gente por el asunto de las vacaciones de sus hijos, porque aquí la comunidad dominicana ha crecido, siempre se van en verano. Muchas personas fueron a viajar a Miami, a Orlando, Florida, a otros países, México, las Bahamas. Dominicanos que siempre viajan a su país, a República Dominicana, que es una divisa que entraba de manera directa. Este año bajó. Me gustaría saber cuáles son las estadísticas sobre eso, porque ¿a qué se debe esto? Eso se debe a la inseguridad social que se vive en República Dominicana. Quiero señalar algo que estuve escuchando en la radio, y fue de una joven que estuvo en un centro comercial en la ciudad capital, la República Dominicana, Ágora Mall, donde ella aborda un taxi, y en el taxi habían 3 haitianos, y esta joven vino a despertar a los 3 días, la familia ya la dieron por muerta, y su hermana, porque ella tiene miedo de hablar, fue quien relató cómo sucedieron los hechos, que ella le contó. Iban 3 haitianos, y así como ese caso sucede a diario en República Dominicana, y lo estamos ignorando. Entonces, una gran cantidad de dominicanos que viven tanto aquí en los Estados Unidos como en otra parte del mundo, le están cogiendo miedo. Entonces, ¿dónde está la divisa que podía entrar a República Dominicana para mejorar aún más la economía? Pero para terminar ya con el programa del día de hoy, esas declaraciones que hace ese funcionario del Banco Mundial, donde se siente preocupado por el endeudamiento público de nuestro país, debe llamar mucho la atención, no tan solo de los dominicanos que estamos preocupados por los destinos de nuestra nación, la nación por la cual Juan Pablo, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón pelearon, y muchos otros que no lo contaron, que perdieron la vida para darnos el nombre de República Dominicana, una bandera y un himno nacional y una soberanía.
Estas declaraciones de este hombre deben de preocupar. Pero yo no me fijo en que él está preocupado por nuestro país. Ay, yo quiero que los dominicanos paguen, porque los dominicanos es un país muy bonito y tiene su playa y son bellos. No, este hombre está preocupado porque el Banco Mundial no sabe dónde van a salir sus chelitos. Es que cuando usted es prestamista y ya usted tiene cierto dinero en la calle, usted tiene muchísimo dinero en la calle, usted no duerme. Más cuando usted sabe que su dinero está en manos de 7, 8 bandidos que no pagan. Ya usted se está arrancando la cabeza y ¿de dónde va a aparecer mi cuarto? Pero también este funcionario está poniendo la opinión del Banco Mundial delante de la opinión de República Dominicana para que después no se inventen que no deben, y para que después, cuando el Banco Mundial, que funciona como todos los bancos del mundo con el dinero de los socios, o sea, si usted va a un banco y lleva $100, el banco inmediatamente coge sus $100 y sale a prestarlo para la calle, y el banco tiene que responderle a usted por su dinero cuando usted lo necesite. Pero si el banco presta su dinero y no aparece el dinero cuando usted lo quiere para atrás, entonces el que va a tener problemas es el banco. Entonces, ¿cómo el banco funciona? Estas personas que cogen prestado los bancos casi siempre ponen garantías, y cuando usted no paga, entonces el banco procede a embargar. Si usted tiene un carro, lo coge el banco. Si usted tiene una casa, la coge el banco. Cualquier propiedad o bien que usted tenga, el banco lo coge para cumplirle a sus socios, a los clientes del banco. Ahora, el Banco Mundial se pone del frente porque República Dominicana ya no está produciendo ni para pagar los intereses, mucho menos el capital. ¿Con qué se va a cobrar el Banco Mundial? Yo se lo dejo de tarea a ustedes. Bueno, de esta forma hemos llegado a la parte final de este gran programa, Verdad o Mentira Network, tu canal de YouTube. Recomendarle que se suscriban y le den like. Le pueden dar a la campanita para que así todos los programas le puedan llegar directamente. Así que para mí fue un placer de estar con ustedes en un programa más. Yo, Jorge Reyes y Raúl Jiménez, le damos las gracias por el gran crecimiento y apoyo que nos han dado. Así que será hasta la próxima.